En la niñez temprana, que es entre los 3 y los 6 años, los niños crecen con rapidez, aunque menos que antes. Alrededor de los 3 años, empiezan a perder su redondez infantil y a adquirir la apariencia delgada y atlética de la niñez. A medida que desarrollan los músculos abdominales, su barriga se endurece, el tronco, los brazos y las piernas se hacen más largas. La cabeza todavía es relativamente grande, pero las otras partes del cuerpo la alcanzan a medida que las proporciones corporales se parecen cada vez más a las adultas. El crecimiento muscular y esquelético avanzan y hacen a los niños más fuertes. El cartílago se convierte en hueso a una tasa más rápida que antes y los huesos se endurecen, lo que da al niño una forma más firme y protege los órganos internos. Esos cambios coordinados por el cerebro y el sistema nervioso, que todavía están en proceso de maduración, fomentan el desarrollo de una amplia variedad de habilidades motoras. La mayor capacidad de los sistemas respiratorios y circulatorio aumentan la resistencia física y junto con el sistema inmunológico en el desarrollo mantienen sanos a los niños. El desarrollo del cerebro durante la niñez temprana es menos acusado que durante la infancia, pero el estirón de su crecimiento continúa por lo menos hasta los 3 años, momento en que su peso equivale a casi 90% del peso del cerebro adulto. La densidad de las sinapsis en la corteza prefrontal alcanza su punto más alto a los 4 años, y más o menos a esa edad se ha completado también la mielinización de las vías auditivas. A los 6 años, el cerebro ha alcanzado casi 95% de su volumen máximo, pero existen grandes diferencias individuales. El volumen cerebral de dos niños saludables de la misma edad, con funcionamiento normal, podría diferir hasta en 50%. Ocurre un cambio gradual en el cuerpo calloso, que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. La mielinización progresiva de las fibras del cuerpo calloso permite una transición más rápida de la información y una mejor integración entre ellos. Este desarrollo, que continúa hasta los 15 años, contribuye a mejorar funciones como la coordinación de los sentidos, procesos de memoria, atención y activación, así como el habla y la audición. Entre los 3 y los 6 años, el crecimiento más rápido ocurre en las áreas frontales que regulan la planeación y organización de las acciones. El desarrollo del cerebro repercute en otros aspectos del desarrollo, como en el incremento de las habilidades motoras. El desarrollo de las áreas sensoriales y motoras de la corteza cerebral permite una mejor coordinación entre lo que los niños quieren y lo que pueden hacer. Los preescolares hacen grandes progresos en las habilidades motoras gruesas, como correr y saltar, que involucran a los músculos largos. Gracias a que sus huesos y músculos son más fuertes y a que su capacidad pulmonar es mayor, pueden correr, saltar y trepar más lejos y más rápido. El grado de destreza de los niños difiere en su función de su dotación genética y de sus oportunidades para aprender y practicar las habilidades motoras. El desarrollo físico se adecúa mejor en el juego libre activo y no estructurado. Las habilidades motoras finas, como abotonar camisas y dibujar, implican la coordinación entre el ojo, la mano y los músculos pequeños. La mejora de esas habilidades permite al niño asumir mayor responsabilidad en su cuidado personal. A medida que desarrollan las habilidades motoras, los preescolares combinan de manera continua habilidades que ya poseen con las que están adquiriendo para producir capacidades más complejas. Dichas combinaciones de habilidades se conocen como sistemas de acción. También alrededor de los 3 años surge la lateralidad manual. Esta es la preferencia por el uso de una mano en lugar de la otra. Dado que el hemisferio izquierdo suele ser el dominante, la mayoría de las personas utiliza más el lado derecho.
El desarrollo cognitivo en el periodo preescolar es la época en la que se acelera el ritmo de aprendizaje del niño respecto de su mundo social. Desde el enfoque de Jean Piaget, esta época se denomina la etapa preoperacional, que se caracteriza por avances cognitivos que son acompañados por una comprensión cada vez mayor del espacio, la causalidad, las identidades, la categorización y el número. Más específicamente se ven avances en el uso de símbolos o capacidad representacional, donde se presenta la capacidad para usar símbolos o representaciones mentales como las palabras, números o imágenes a las que la persona ha atribuido significado. En los niños preescolares se demuestra por medio del incremento de la imitación diferida, el juego de simulación y el lenguaje. En la comprensión de identidades se refiere a que los niños saben que las modificaciones superficiales no cambian la naturaleza de las cosas. La comprensión de causa y efecto, donde se dan cuenta que los sucesos son motivados por ciertas causas. La capacidad de clasificar, donde empiezan a organizar los objetos, las personas y los eventos en categorías significativas. La comprensión de los números, donde el niño puede contar y trabajar con cantidades. La empatía, donde pueden imaginar cómo se sienten los demás. Y presentan una teoría de la mente, donde son conscientes de la actividad mental y del funcionamiento de la mente. Unos aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional o de la época preescolar es la época de la centración, donde los niños se concentran en un aspecto de la situación e ignoran los demás. La irreversibilidad, donde los niños no pueden entender que algunas operaciones o acciones se pueden revertir para restablecer la situación original. También se da el egocentrismo, donde suponen que los demás piensan, perciben y sienten igual que ellos. Se da el animismo, donde atribuyen vida a objetos inanimados. Y también se da el razonamiento transductivo, ya que no usan el razonamiento deductivo o inductivo, por lo que saltan de un detalle a otro y ven causalidad donde no existe. Adentrándonos más a la teoría de la mente, que es la conciencia de la amplia variedad de estados mentales humanos y la comprensión de que otros poseen sus propias creencias, deseos e intenciones distintivos. En investigaciones contemporáneas se presentó que los niños de entre los 2 y 5 años tienen conocimiento sobre los procesos mentales. Esta teoría presenta distintos aspectos como que el conocimiento sobre el pensamiento y los estados mentales se presenta entre los 3 y los 5 años. Aquí, los niños llegan a entender que el pensamiento se realiza dentro de la mente, que pueden tratar con cosas reales o imaginarias, que alguien puede estar pensando en una cosa mientras hace o mira algo distinto, que una persona con los ojos y los oídos cubiertos pueden pensar en los objetos, que es probable que alguien que parece pensativo esté pensando y que el pensamiento es diferente de ver, hablar, tocar y conocer. Sin embargo, los preescolares suelen creer que la actividad mental empieza y se detiene. Es solo en la niñez media cuando entienden que la mente está en actividad constante. Otro aspecto entra en las creencias falsas y en el engaño. La incapacidad de los niños de 3 años para reconocer las creencias falsas puede deberse al pensamiento egocéntrico. A esa edad los niños tienden a creer que todos saben y creen lo mismo que ellos y les resulta difícil entender que sus propias creencias pueden ser falsas. Los de 4 años entienden que las personas pueden ver o escuchar diferentes versiones del mismo suceso y que de ellas deducen diferentes creencias. No obstante, solo a los 6 años se percatan de que dos personas que ven y escuchan la misma cosa pueden interpretarla de manera diferente. Por último, se presenta la distinción entre apariencia y realidad, que alrededor de los 4 o 5 años los niños pueden comprender la distinción entre lo que parece ser y lo que es. Desde el enfoque del procesamiento de información, se cree que durante la niñez temprana o época preescolar, los niños incrementan sus niveles de atención, así como la rapidez y la eficacia con que procesan la información y empiezan a formar recuerdos de larga duración. Sin embargo,
El recuerdo de los niños pequeños no es tan bueno como el de los mayores. En primer lugar, tienden a concentrarse en los detalles exactos de un suceso, los cuales se olvidan con facilidad, mientras que los mayores y los adultos por lo general se concentran en lo esencial de los sucesos. Además, debido a su menor conocimiento del mundo, los niños pequeños pueden no advertir aspectos importantes de una situación, tales como cuándo y dónde ocurrió, lo cual podría ayudar a refrescar la memoria. Desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramáticas. Cuando los niños conocen las palabras, las usan para representar objetos y acciones. Etapas de desarrollo y lenguaje. El preescolar y el lenguaje. A los 3 años el niño juega con sonidos articulados. De 5 a 6 reconoce las secuencias sonoras que oye a menudo. Los preescolares están llenos de preguntas, como ¿cuántos sueños hay hasta mañana? ¿Quién llenó el río de agua? ¿Los bebés tienen músculos? ¿Los olores vienen dentro de mi nariz? La creciente facilidad de los pequeños con el uso del lenguaje les ayuda a expresar sus perspectivas únicas del mundo. Vocabulario. 1. A los 3 años el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 1000 palabras. A los 6 cuenta por lo general con un vocabulario expresivo de 2 a 600 palabras y entiende más de 20,000. 2. Mapeo rápido. Proceso por medio del cual un niño observa el significado de una palabra después de escucharla 1 o 2 veces en una conversación. 3. Muchos niños de 3 y 4 años parecen capaces de saber cuando 2 palabras se refieren al mismo objeto o acción. Desarrollo del lenguaje. Gramática y sintaxis. Las formas en que los niños cambian sílabas en palabras y palabras en oraciones incrementa su nivel de complejidad durante la niñez temprana. Pragmática y habla social. A medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis, adquieren mayor competencia en la pragmática. Esto es el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para comunicarse. Habla privada. El habla privada, hablar en voz alta con uno mismo sin la intención de comunicarse con otros. Es normal y común en la niñez y representa hasta la mitad de lo que dicen los niños de 4 a 10 años de edad. Preparación para la alfabetización. Desarrollo en los preescolares de las habilidades y el conocimiento y las actitudes que subrayese en la lectura y la escritura. Hola, yo les hablaré un poco del desarrollo afectivo. Bueno, primeramente el desarrollo afectivo es un proceso de desarrollar sentimientos y es importante saber aprender a manejarlos. Desarrollo afectivo de los 3 a los 6 años. Los niños y niñas a esta edad buscan agradar a sus personas importantes y les dará mucha felicidad cuando logren pues agradarle a las personas. Como también los niños y niñas van a imitar pues las conductas y sentimientos de sus personas significativas porque pues quieren ser igual a ellas, entonces por eso las imitan. También los niños a esta edad pues comienzan a comprender las matices más complejas de la expresión afectiva, tanto a nivel verbal como no verbal. Y por último aparece un nuevo tipo de afecto que viene siendo la amistad. Ahí es cuando pues logran conocer a otros niños y así, y hacen nuevas amistades. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo social. Vamos a hablar primero del desarrollo social dentro de los 3 a los 4 años. Bueno, ellos descubren que hay una realidad diferente a la de él. Saben que son unas personas y que los demás también lo son. Ellos ya realizan pequeños encargos y pues en ellos aparece el complejo de Edipo. Tienen sentido del yo, es inestable y sufre estadios emocionales. Bueno, voy a mencionar unas cosas que me decían que cada niño es diferente, pero dentro de esta etapa
En lo social y en lo personal, él ya lo debería de hacer. Bueno, descubre que hay una realidad exterior independiente de él. Saben que es una persona y que los demás también lo son. Tienen sentido del yo. La llegada de un hermano puede causarle angustia violenta e inseguridad. Ellos ya realizan pequeños encargos. También tienen algunos temores. Ellos les gusta correr y jugar, a ser atrapados y atrapar. Le gustan los juguetes de los demás, habla consigo mismo. Le gustan los juegos solitarios, juegos paralelos. Luego tenemos el desarrollo en la etapa de los 4 a los 5, que es una parte muy importante de crecer, pues es la capacidad de interactuar y socializar con los demás. Esta puede ser una transición pues frustrante para los padres a medida que los niños atraviesan estas etapas diferentes, algunas de las cuales no son fáciles de manejar. Si bien pues todos los niños son únicos y desarrollan personalidades diferentes. Y aquí les voy a mencionar lo que ellos ya pueden hacer a esta edad, que es comienzan a entender el tiempo. Ya ellos construyen una torre con 10 bloques, pueden obedecer las reglas de sus padres, pero no distinguen lo que es correcto y lo que es incorrecto. También pueden hacer el equilibrio en un pie con los ojos cerrados, y ellos también ya pueden saltar la soga. Y pues otras son cuando el niño ingresa a la escuela, puede que se torne más apegado a los padres. Él ya se viste completamente solo sin ayuda. Él ya comprende la diferencia entre la fantasía y la realidad. Él ya es un poco más independiente y quiere hacer cosas por sí mismos. Y también temperamentalmente, pues los cambios de humor son comunes. Bueno, luego tenemos el desarrollo social y personal de los 5 a los 6 años. Bueno, ellos ya quieren agradar a sus amigos y ser aceptados por ellos, aunque a veces pueden ser un poco malos con los demás. También obedecen las reglas la mayor parte del tiempo, manifiestan independencia y tienen maneras características de jugar de acuerdo al género. Pues la mayoría de los niños varones de 5 años juegan de una manera brusca o físicamente activa, y las niñas de la misma edad tienden más a participar en juegos sociales. Bueno, y yo les voy a hablar sobre las teorías de Piaget, de Erikson y de Freud. Bueno, en la teoría del desarrollo cognitivo, que es de Jean Piaget, la etapa del preescolar entra en la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito. Bueno, los niños a partir de los 2 a los 6 años pues empiezan a desarrollar la capacidad de pensar en objetos, hechos o personas, y es cuando empieza esta etapa. Bueno, luego les voy a hablar sobre la teoría de Erik Erikson, y la etapa preescolar entra en la iniciativa versus culpa. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si al niño se le coloca en un entorno donde él o ella puedan explorar, tomar decisiones e iniciar actividades, pues se habrá conseguido la iniciativa. Pero por otro lado, si pues el niño se pone en un ambiente donde la iniciativa es reprimida a través de la crítica y el control, pues él o ella desarrollarán su sentido de culpa o su sentimiento de la culpa. Bueno, ahora les voy a hablar de las etapas del desarrollo de Freud, que la preescolar entra en la fálica, que es de los 3 a los 6 años. Y pues esta se relaciona con la manipulación de los genitales. Aquí es cuando aparecen fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto, y es cuando empieza el complejo de Edipo, que es cuando un niño se enamora de su mamá, y el de Electra, que es cuando una niña se enamora de su papá.